Hola, querido. La doctrina del juicio final es un concepto cristiano que no solo se encuentra en la Biblia, sino también en los credos cristianos más antiguos. No es un invento de la Iglesia Adventista. El mensaje del juicio ha sido parte del mensaje cristiano desde los tiempos apostólicos. De acuerdo con Pablo, el juicio forma parte del evangelio que él predicaba a judíos y a gentiles. Y eso, el tema del juicio, no era contrario a su enseñanza de la justificación por la fe. Las buenas nuevas del evangelio son que a pesar de que el juicio podría parecer amenazador, Jesús nos justifica, no basado en la ley, sino basado en la fe que el ser humano tiene en el Señor Jesucristo como su sustituto y su Salvador. Muchos cristianos creen que el juicio ocurre por ocasión de la muerte para determinar si la persona va al paraíso o al infierno. Ya otros prefieren creer que el juicio será un evento universal que ocurrirá por ocasión de la segunda venida de Cristo. Ahora, los que creen así, que el juicio será por ocasión de la venida de Cristo, ellos ignoran que Cristo viene por segunda vez para salvar y para llevar con Él a los que lo esperaban, a los que aceptaron la salvación. Él no viene para determinar si ellos van a salvarse o no. Él ya viene para llevar a sus salvos. Y eso lo dice bien claro Hebreos 9:28. Voy a leer lo que dice. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. De acuerdo con esto, Dios tiene que tomar la decisión de a quién va a llevar en algún momento antes del regreso de Cristo. Ahora, siendo que la Biblia rechaza la doctrina de la inmortalidad del alma, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que el juicio previo al advenimiento no puede ocurrir en el momento de la muerte de la persona. Pero sí afirmamos que sucederá antes del regreso de Cristo. La Biblia también enseña que el traslado al cielo ocurre en la segunda venida. Por lo tanto, creemos que el juicio no tiene lugar después de la segunda venida, sino antes del regreso de Cristo. Encontramos fundamento para esta enseñanza en toda la Biblia, principalmente en Daniel 7 y 8. Ahora, en este estudio nos vamos a concentrar en el capítulo 7. Veamos lo que dicen los versículos 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Mientras yo miraba, se colocaron varios tronos y un anciano entrado en años se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello era semejante a la lana limpia. Y su trono era una llama de fuego y las ruedas del trono eran un fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego y a su servicio estaba una multitud imposible de ser contada. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Mira, mi amigo, para entender mejor este texto es necesario saber que en los primeros versículos del capítulo 7 de Daniel, Daniel contempla el desfile simbólico de Medo-Persia, Grecia y Roma. De Roma, entonces, Daniel ve salir un cuerno pequeño que más adelante será identificado como un poder que persigue a los santos y que habla grandes cosas contra Dios. O sea, este es un poder político y religioso al mismo tiempo. Pero lo interesante es que de repente Daniel saca los ojos de la tierra y quiere decir, de las naciones aquí en este mundo, y se proyecta en visión hacia los cielos. Y entonces allá en los cielos él ve una corte, muchos testigos que son los ángeles y un anciano de días. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Un poco más adelante, en el versículo 13, dice, mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi
que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó del anciano, entrado en años, y hasta le pidió acercarse más a él. Interesante que la expresión hijo de hombre es muy repetida en la Biblia. Sin duda ninguna se refiere a Jesús, porque el propio Señor Jesucristo usó la expresión hijo del hombre para referirse a él mismo. En otras palabras, la escena que Daniel vio es clara. Hay un juicio en el cielo. El Padre es el juez y Jesús es el representante o sacerdote de la humanidad. Por eso Daniel lo llama hijo de hombre. Ese juicio ocurre. Mira, esto es importante. Ese juicio ocurre entre el momento en que el cuerno pequeño se levanta para hablar blasfemias contra Dios y la venida de Cristo. En ese periodo es que comienza ese juicio. En la segunda parte, veremos que un juicio comienza con una investigación, o sea, con un examen de los hechos, con una evaluación de lo que sucedió antes de pronunciar un veredicto final. Pues esa es la forma de proceder en cualquier tribunal, incluyendo el tribunal celestial. Dios también hace indagaciones, investigaciones, antes de dictar la sentencia en contra o en favor de los seres humanos. Esto está claramente indicado en Génesis 3, los versículos 8 al 18. Aquí está registrado el primer juicio en la Biblia. Y yo creo que esta es la primera escena de juicio de la Biblia. Los eruditos ven en Génesis 3, 11 al 20, un juicio, un proceso legal o una escena de juicio. En esta escena narrada, que yo no voy a leer porque es muy larga, en esta escena de Génesis 3, Dios actúa como fiscal, investigando el delito cometido por la primera pareja. La historia sigue paso a paso el procedimiento de una acción legal, de un juicio cualquiera. Los versículos 8 al 10, por ejemplo, muestran a la primera pareja escondiéndose, huyendo de Dios, y a Dios llamándolos para los esclarecimientos necesarios. Ya los versículos 11 al 13 presentan la interrogación de Dios y la defensa de los seres humanos. Y los versículos 14 al 19 mencionan 3 sentencias de castigo. ¿Te das cuenta? El ser humano comparece ante Dios, Dios hace las investigaciones y da la sentencia final. Es importante notar que en esta escena de juicio hay un interrogatorio. Dios pregunta, investigando la naturaleza y la razón del crimen cometido. En otras palabras, Dios busca y analiza la evidencia. La pregunta obvia es, si Dios conocía el todo por ser Dios, ¿por qué necesitó hacer una investigación? Umberto Cassuto, un comentarista bíblico judío, formula esta pregunta y sugiere que, siendo que la narrativa subsecuente describe a Dios como omnipotente, es razonable que aquí no se esté dando a entender que Dios pregunta porque no sabe. Este teólogo Cassuto añade más adelante que el juez de toda la tierra llama al hombre a fin de demandar de él el relato de su comportamiento. Pero lo hace no porque él no sabe, sino por causa del propio ser humano, no por causa de Dios. Ahora, según otros comentaristas, el propósito de la pregunta que Dios hace es primero establecer los hechos y dejarle claro al ser humano, al hombre, a la mujer, lo que ellos han hecho. En segundo lugar, Dios pregunta para permitirle al hombre que él mismo reconozca su delito. Y tercero, Dios pregunta para darle la oportunidad al hombre de confesar su pecado, su culpa. Bueno, Daniel 7 sigue el mismo patrón durante el juicio escatológico en el que se describe a Dios abriendo los libros, o sea,
investigando la evidencia, conduciendo el juicio y finalmente dictando la sentencia final en favor de su pueblo y en contra del enemigo. Veamos ahora cuándo empieza el juicio. Evidentemente es antes de la venida de Cristo. Veamos lo que dice Daniel 7, 8 y 9. Mientras contemplaba yo los cuernos, vi que de entre ellos salía un cuerno más pequeño y que delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de este cuerno parecían los de un ser humano y que hablaba con aires de grandeza. Mientras yo miraba, se colocaron varios tronos y un anciano entrado en años se sentó. Bueno, de acuerdo con este texto que acabo de leer, el juicio empieza después del surgimiento del poder político religioso simbolizado por el cuerno pequeño. El juicio, querido, es la respuesta divina a la osadía del cuerno pequeño de hablar cosas contra el Altísimo y de perseguir a los santos. Este poder, que es un poder religioso actuante en nuestros días, se atreve a querer mudar los tiempos y la ley. Y se atreve a desfigurar la bendita obra de salvación hecha por Jesús en la cruz del Calvario. Y Dios no puede permitir esto. No quiere que dure esto mucho tiempo. Entonces empieza el juicio. Ahora, veremos más detalles de esto en el siguiente estudio, pero no en este estudio. Ya vimos que el juicio empieza cuando este poder se levanta, este poder religioso que quiere tomar el papel de Dios en la tierra, se levanta. Pero ¿y cuándo termina? Este es el siguiente punto. Y para esto necesitamos leer Daniel 7:14. Dice lo siguiente aquí. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin y su reino jamás será destruido. Bueno, a la luz de este versículo, el juicio termina cuando se le entrega el dominio y la gloria al Hijo de Hombre, o sea, a Jesús. Y sin duda eso sucederá por ocasión de la destrucción definitiva del mal. Entonces, en aquella ocasión también el reino le será devuelto a los santos. Eso dice Daniel 7:22, mira. Hasta que vino el anciano entrado en años y dictó sentencia en favor de los santos del Altísimo, y llegado el momento, los santos recibieron el reino. ¿Te das cuenta? La sentencia es dada. El enemigo recibe la destrucción final y los redimidos reciben el reino que perdieron Adán y Eva cuando cayeron en el pecado. Terminaremos diciendo que el juicio es una investigación de la verdad que busca restablecer la justicia y la armonía en un mundo deformado por el pecado. El juicio hace al inocente victorioso sobre los malos y sobre el pecado, y reafirma y vindica los principios divinos que gobiernan el universo. De hecho, el juicio culmina con un reconocimiento cósmico de la justicia de Dios, porque desde que Lucifer se levantó acusando a Jesús, quedó mucha duda en la mente de los seres creados. Pero ahora, después del juicio, el nombre de Jesucristo será vindicado definitivamente. No habrá más duda. Basados en la evidencia que Dios presentará durante el juicio final, toda criatura inteligente del universo testificará que Dios es en verdad justo y misericordioso. Solo entonces la guerra entre el bien y el mal habrá llegado al fin, y Satanás y sus seguidores desaparecerán del universo. Ahora, Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Aquí Pablo anticipa el momento cuando todo el cosmos reconocerá a Dios y a Cristo como dignos de alabanza. Voy a leer.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aquí se menciona varios tipos de personas, de seres que alaban el nombre de Dios en el día final. Veamos el caso de los que están en el cielo. Pablo dice, para que toda lengua se doble, toda rodilla se doble delante de Dios, y menciona los que están en el cielo. Esta será la experiencia de los ángeles y de los seres celestiales. Juan describe a los seres celestiales postrándose ante Dios y alabándolo por la sabiduría y poder que Dios manifestó en sus maravillosos actos de salvación en favor del pueblo. Estos seres celestiales fueron testigos del juicio en el cielo y están convencidos de que Dios es justo en su sentencia contra los poderes malignos. El segundo grupo mencionado por Pablo, que se une a quienes se hallan en el cielo para alabar a Dios, son los que están en la tierra. Estos naturalmente son los seres humanos, el pueblo de Dios, los reyes de la tierra. Todas las naciones serán invitadas a adorarlo. Incluso, según el salmista, la naturaleza recibe la invitación para reconocer a Dios como creador y redentor. Pablo sugiere que al fin todos los seres humanos, todas las criaturas del cielo y de la tierra, reconocerán a Dios como justo y se rendirán a Él. Pero hay un tercer grupo que comprende a los que están debajo de la tierra. La palabra griega usada por Pablo para referirse a estos que están debajo de la tierra es katachtonios, y aparece en la literatura griega para designar a seres tenebrosos o demonios localizados en las tinieblas, el reino de los demonios. Pablo parece usarla en este versículo para referirse a los poderes espirituales del mal, a fin de enfatizar el hecho de que aún los demonios reconocerán y confesarán finalmente que solo Dios y Jesús son dignos de alabanza y de adoración. Ahora, esta no es una confesión basada en el arrepentimiento. Este es un reconocimiento de que ellos se encontraron en el lado equivocado en la gran controversia y que ahora Dios es justo al condenarlos. Pero querido, lo que importa es que quienes han aceptado a Jesús como su Salvador, como su Señor, no precisan tener miedo del juicio, no necesitan tener miedo del juicio. ¿Por qué? Porque ya han pronunciado su propia doxología de alabanza a Dios. Confrontados con el juicio de Dios sobre la cruz contra el pecado, ellos reconocen que son culpables de los cargos y que Dios estaba correcto al condenarlos a la muerte, pero también en la fase investigativa del juicio, ellos se entregaron a Jesús, confiaron en el Señor Jesucristo, lo aceptaron como su Salvador y entonces no serán condenados. Quiere decir, ahora podemos tener un cántico de triunfo en nuestro corazón. Yo siempre digo, ¿quién tiene que tener miedo del juicio? ¿El inocente o el culpable? Vamos a decir que tú hablas mal de mí y vamos a un juicio, ¿verdad? Para probar quién era el mentiroso. Y se procede el juicio. ¿Quién tiene que tener miedo cuando va a salir la sentencia? ¿Quién tiene que tener miedo? ¿Yo que soy el inocente o tú que eres el culpable? Oh querido, todos nosotros somos culpables. Todos estamos condenados a la muerte. Pero cuando Cristo venga, descansaremos la confianza de nuestra salvación en el hecho de que aceptamos a Jesucristo mientras el día de la gracia todavía duraba. Que Dios te bendiga.
find solace in the spread. Peanut butter or jelly, they use the thoughts in my head. The crunch of the toast, it tells me I'm alive. Swirling memories in the jam, sweetness I need to survive. Peanut butter and jelly, compromise in my hands. In a universe of chaos, they help me understand. When the world falls apart and tears blur my sight, PB&J, they mend my heart in the darkest of nights. With every bite I take, I find a piece of peace. The jar's almost empty, yet fear begins to cease. Peanut butter and jelly, compromise in my hand. In a universe of chaos, they help me understand.